agradecido con el Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes algo que de alguna forma me desafía tremendamente al escuchar todo lo que el Señor nos ha hablado esta mañana en el tiempo devocional, en la plenaria, en los talleres, en esos tiempos donde Dios está impresionando nuestro corazón a través de la adoración, de la alabanza. El desafío que hemos recibido también en cuanto al testimonio de las generaciones que de alguna manera dieron inicio a este movimiento en el cual servimos al Señor, del cual pues estoy tan agradecido por todo lo que me ha aportado, lo que me ha dado el Señor a través de la vida de mis hermanos. Quiero compartir entonces pantalla aquí en la conferencia, no sé, voy a hablar de responsabilidad y oportunidad, y qué tremendo desafío hablar de este tema con ustedes, porque creo que el Señor ya nos está proyectando en cada uno de esos espacios donde estamos sirviendo, y tenemos esa oportunidad de servir al Señor con todas esas herramientas que nos ha brindado en nuestro llamado. Voy a cambiar la vista del orador. Voy a cambiarla acá. Entonces, empezar con una reflexión, con una historia que me encontré mientras preparaba este tema, la batalla de Maratón. En los Juegos Olímpicos, esta carrera, la maratón, es una carrera que se espera, donde el que llega a la meta pues se llena de gloria. Es una carrera muy difícil, muy compleja, de largo aliento, de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio, pero los que están en el estadio esperan hasta que llegue el último de los competidores. O sea, hay alguien que se lleva el premio, ¿cierto? Porque llegó y ganó la carrera, se entrega el medallero, pero la gente se queda en el estadio alentando a cada uno de los corredores hasta que el último de ellos llega. En septiembre del año 490 antes de Cristo, un soldado un soldado griego llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Esparta para pedir ayuda, pues los ejércitos griegos se vieron superados por la invasión del Imperio Persa. Y este hombre corrió, pidió la ayuda de los espartanos, regresó a la ciudad de Maratón, combatió contra los ejércitos invasores, y cuando hubo tomado la victoria, corrió una distancia de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas para anunciarle a los atenienses que habían ganado la batalla. Y cuando entregó el mensaje, este hombre extenuado expiró, murió. Pero al pensar en esta historia, él llevó el mensaje de la victoria, un gran esfuerzo para comunicar la buena nueva de que las hordas invasoras habían sido vencidas. Cuando pensamos en el Evangelio, en la oportunidad y en la responsabilidad, no puedo dejar de recordar que hemos recibido el testimonio de ir y anunciar que nuestro Maestro, que nuestro Señor, que Jesús ha vencido, se ha levantado de la muerte y nos ha entregado el mensaje hasta lo último de la tierra. Anúncienle a todo hombre que los poderes del pecado, los poderes de la muerte, los poderes de este siglo, los poderes de las tinieblas han sido vencidos. El Evangelio, entonces, es ese testimonio que entregamos, cuya oportunidad y responsabilidad nos ha correspondido en nuestra generación. La Biblia entonces nos da 4 grandes relatos. Usted puede mirar de Génesis, Apocalipsis. Ricardo nos compartía también durante su exposición algo de esto, que cómo termina la historia. Pero la Biblia nos habla del relato de la creación, de cómo empezó todo, el libro de los orígenes del universo. La Biblia dice que Dios hizo todo bueno en gran manera. También en ese lugar Dios colocó al hombre con el propósito de ser su imagen y semejanza, reflejar la gloria de Dios y llevar adelante
la administración de la creación y cuidarla, labrarla y reflejar a todas las criaturas la imagen y la semejanza de Dios. Pero el hombre escogió su camino y cayó. Y por causa de esta caída vino el pecado, la muerte, los males al mundo. Pero la historia no termina allí. La historia continúa porque Dios en su soberanía, en su misericordia, decide restaurar al hombre y comienza a contarnos la Biblia la historia de la redención. Tenemos allí a el mismo Adán, tenemos luego a Seth, tenemos a Enoch, Noé, y a partir del capítulo 12 de Génesis la Biblia nos habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo Dios escoge a través de este hombre, ya no lo mencionaba, al pueblo de Israel para que por medio de él recibamos la ley, los profetas y también la venida del Mesías. La redención se completa entonces con la encarnación de nuestro Señor, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Estamos anunciando entonces que la obra ha sido completada, que el Señor nos está llamando a la reconciliación, pero estamos poniendo la mirada también en un futuro cercano, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios mismo vendrá con poder y gran gloria, y que podemos ver ese sonido de la trompeta, como nos lo decían esta mañana, que los reinos de la tierra han venido a ser del Señor y de su Cristo. Cuando estamos anunciando el evangelio, estamos anunciando la obra completa entonces de la redención. Y esta es nuestra oportunidad y responsabilidad. Israel entonces tenía esa responsabilidad en el pasado. El Salmo 67 dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Este salmo nos dice que Israel entiende, Dios le da la visión a Israel y le dice: quiero que tú me seas por testigo, por luz de las naciones, y que la bendición del Señor sobre su pueblo, el resplandor de su rostro, la unción, el poder, la autoridad, tiene un propósito, y es que sea conocido en las tierras su camino, que sea conocida su salvación, y que todos los pueblos, toda lengua, linaje, tribu y nación, como nos encontramos en esta mañana, podamos a una voz contar que del Cordero y del que está sentado en el trono es la gloria, la honra, el poder, la sabiduría. Israel entonces fue escogido por ese propósito. Sabemos que perdió la visión, sabemos que se enfocó en sí mismo, perdió el alcance, y ya nos lo decía esta mañana el devocional, ¿sí? Solo mirarnos a nosotros, cerrar el corazón y no permitir que la visión alcance, trascienda a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, como es el plan de Dios. La iglesia entonces, esa nueva creación por medio de la fe en Jesucristo, que de los dos pueblos ha hecho un nuevo pueblo, una nueva creación, ha recibido también el mismo mandato. Mateo 28 del 18 al 20, dice el 17, que Jesús se acercó a ellos al lugar donde les había dicho que fueran, que les había mandado. Y ellos, viéndole, postrándose, le adoraron, y él les dijo, aunque algunos dudaban: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Hemos recibido entonces también ese testimonio que se da en medio de una gran carga, ¿cierto? De expectativa, ¿cierto? Decir: Señor, restaurarás el reino ahora. Dice: quiero que vayan y anuncien hasta lo último de la tierra. Y que podamos confiar en el poder y en la soberanía de Cristo para cumplir
entonces esta responsabilidad. La generación que nos precedió, la generación anterior nos entregó a nosotros entonces ese testimonio. Empecé hablándoles entonces de un hombre que pierde su vida, entrega su vida para anunciar la buena nueva. Pero en este proceso de llamado, de cumplir nuestro propósito, nuestra responsabilidad, tomando un ejemplo de la dinámica, de la física, el montar en bicicleta, hay dos fuerzas que permiten que el ciclista pueda mantener la ruta y mantener la adherencia. Una es la fuerza centrípeta, que lo llama hacia el centro, que lo atrae, la gravedad que lo impulsa de alguna manera hacia el centro de la Tierra. Pero la dinámica y el movimiento genera una nueva fuerza, que es la fuerza centrífuga, que lo invita a ir hacia afuera, y esas dos fuerzas le dan el equilibrio para poder mantener el paso, para poder mantener la carrera mientras avanza en su bicicleta. Esta imagen nos muestra dos cosas importantes. La iglesia necesita poner su mirada en el Señor, celebrar a Cristo, celebrar su victoria, celebrar que se ha levantado de los muertos, celebrar que el Señor es el Rey de toda la tierra, de lo visible, de lo invisible. Expresarle y entregarle al Señor la devoción, la adoración, celebrar el gozo, el cántico de los redimidos. Pero también necesita una fuerza que vaya hacia afuera, que lleve sal, que lleve la luz en medio de un mundo caído, en medio de un mundo en tinieblas. La iglesia pueda cumplir su rol, que el olor de Cristo sea esparcido hasta lo último de la tierra. Ese es el testimonio que hemos recibido. Por eso tenemos una oportunidad que es en el aquí y en el ahora. Qué maravilloso es esto. Qué oportunidad más grande. Este congreso pasa a Macedonia. Está inspirado en Hechos 16, donde el apóstol Pablo, ese equipo misionero, tiene una carga. Pablo quiere ir y anunciar este mensaje de redención en la provincia de Asia. Pero el Espíritu Santo le dice no se lo permitió. Y mientras Pablo está en ese lugar descansando, tal vez, recibe una visión de un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él entonces entiende que la voluntad de Dios lo dirige hacia ese lugar, que el deseo de Dios es que nos unamos a la obra que Él ya está haciendo en los lugares donde nos está invitando a pasar, que podamos recibir y obedecer la visión. Muchas veces recibimos la visión, pero no somos obedientes a ella. Pablo nos dice que una vez se dio cuenta hacia dónde el soplo, el deseo de Dios, el aliento de Dios le dirigía, entonces tomó hacia ese lugar. Y hay una historia preciosa de cómo, estando en ese lugar, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, fue al río y allí escuchó el mensaje. Y ella, al oír el mensaje, esta mujer temerosa de Dios, entregó su corazón a Cristo, y ella y su familia se bautizaron y le pidieron a Pablo que se quedara en ese lugar. Algunos plantean que esta es la primera vez, de alguna manera, que el evangelio es anunciado en Europa. Allí Macedonia, Filipos, que era una provincia importante romana, recibe entonces ese mensaje transformador. Pablo también va a tener la oportunidad de predicar en medio de situaciones muy complejas en la cárcel, después de haber expulsado un espíritu maligno en la vida de una mujer que era esclava y daba gran ganancia a sus amos. Conocemos la historia de cómo la cárcel de Filipo fue conmovida por el poder de Dios, porque estos hombres, en medio del dolor, en medio de las heridas, empezaron a orar y a alabar al Señor, y aquel lugar tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. Y allí una familia fue ganada. El carcelero, que estaba dispuesto a quitarse la vida, encontró la vida en Jesús, y él y su familia fueron bautizados. Ese es el origen de la preciosa iglesia de los filipenses. Por eso, bien nos lo decían hoy, no hay esfuerzo pequeño que nosotros podamos aprovechar las grandes y las pequeñas oportunidades, las grandes puertas y las pequeñas que se abren en nuestro proceso misionero.
pasar entonces a Macedonia, pasar también al lugar donde Dios nos está invitando. ¿Dónde te está invitando el Señor hoy a pasar? Que pases a la casa vecina, a los que están en el frente, a los que están de un lado, a los que están atrás. No sé hacia dónde el Señor te está impulsando en este tiempo. En últimas, estamos siendo invitados a pasar hasta lo último de la tierra. Que podamos entregar el testimonio sin error. Y si bien es cierto, empecé haciendo una referencia a una carrera como la maratón, hay una imagen que también la tomo de los deportes, la posta 4%, donde un equipo tiene como objetivo ganar la carrera. Esta no es una carrera que la corre uno solo, la corre un equipo, y donde cada uno de los corredores da el máximo de su esfuerzo para entregar todo lo que hay en ellos, toda la potencia, la velocidad, la resistencia, para entregar ese testigo al siguiente corredor. Que nosotros podamos correr de tal manera que recibamos el galardón. Se nos exhorta por parte del apóstol Pablo, se corran de tal manera que alcancen el galardón. Que nosotros podamos entregar ese testigo a la siguiente generación, pero que ya que lo hemos recibido, que corramos con paciencia, pero con profundidad la carrera de la fe. Esa es nuestra oportunidad. Si el Señor viniera hoy, se diría de nosotros que fuimos la última generación, la generación que entregó el testigo a aquel del cual lo recibió, porque habremos llegado a casa, habremos llegado a la meta, que podamos escuchar el aplauso de los que corrieron antes de nosotros en esa galería de la fe y poder recibir del Señor: bien, buen siervo fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que te ponga el Señor sobre mucho, que podamos entregarlo entonces, correr de tal manera sin error. Es la oportunidad que tenemos, recordando la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana, donde en el Evangelio de Juan capítulo 4, los discípulos, Jesús hablando con sus discípulos, le dice: ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen la mirada y miren los campos que ya están listos. A veces ese encuentro, esa visión, necesitamos recibirla para poder ver lo que de otra manera no podría ser visto. Que podamos ver esos campos. ¿Cuántas veces nuestros ministerios, nuestras ciudades, los lugares donde nos encontramos, pues no los vemos de esa manera? Jesús nos dice que debemos anticiparnos, debemos alzar la mirada para tomar visión de Él y ver las oportunidades. Pablo, después de haber predicado en Atenas, llega a Corinto y el Señor le dice: no te desanimes, yo tengo en esta ciudad mucho pueblo, he puesto una puerta abierta delante de ti. Que podamos entonces ir y cosechar. Es cierto que estamos entrando en las labores de otros, que estamos recogiendo nosotros el fruto de lo que nosotros no sembramos, que entramos en las labores, en el trabajo y en el esfuerzo de las generaciones que en el pasado sembraron para que nosotros hoy podamos tener esta gran oportunidad, esta gran cosecha. Pero estoy seguro que mientras cosechamos, entonces, también estamos sembrando. Aquella persona a quien le compartimos el evangelio y tal vez no está lista, no está preparada, pero cuya palabra, cuya semilla ha sido puesta, plantada en su corazón, creyendo que ella a su tiempo dará su fruto. Tal vez, no lo sé, si el Señor viniera hoy, lo que hemos sembrado hoy va a inspirar a muchos durante ese periodo que precede, que está anterior a la venida gloriosa del Señor, para que pongan su esperanza en Cristo Jesús. Que podamos sembrar también en ese proceso. Mientras cosechamos, sembramos. El Señor, en el libro de Ezequiel, hay una visión poderosa. El Señor le muestra a Ezequiel una visión, y es una visión dantesca, terrible, de huesos humanos que llenan un valle, que están secos en gran manera. Este es un mundo que vive en esa condición, separados del Señor, muertos en delitos, en pecados, en la incircuncisión, en la vanidad de nuestra mente, de nuestro corazón.
en sus propios deseos, un valle de huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, como buen hombre de fe, le dice, Señor, tú lo sabes. Pero el Señor le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Profetiza, proclama, anuncia. Y efectivamente Ezequiel proclamó la palabra del Señor, porque los muertos oirán la voz de Jesús y saldrán de sus sepulcros, se levantarán. Que nosotros al alzar la mirada entendamos que es una oportunidad. ¿Qué ves? ¿Un valle de huesos secos? Alza la mirada, porque Dios tiene poder para dar vida aún a los muertos. Que podamos nosotros proclamar el camino del Señor, que podamos, como dice el Salmo, anunciar a todas las naciones su salvación, y que podamos ver que estos muertos, que estas piedras, entonces son piedras que eran muertas y ahora son piedras vivas, que confiesan frutos de labios, que adoran, que alaban al Señor, que proclaman su nombre. Que podamos, como siempre, recordar aquella frase que nos decía cuando estábamos en nuestro proceso de formación. El éxito al testificar de Cristo consiste simplemente en tomar la iniciativa de hablar de Jesús en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Esa es nuestra oportunidad. No depende de nosotros hacer que la gente crea, pero sí está en nosotros dar testimonio del mensaje de la vida. Que esos campos, esos valles de huesos secos, podamos verlos entonces como preciosos campos que van a ser cosechados. Dios cambia entonces nuestra mente, nuestro corazón. La respuesta entonces que encontramos desde la Escritura la tenemos allí en Romanos. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Lo que hemos recibido es el poder de Dios para la salvación de los hombres. El Evangelio levanta, cambia, transforma. Ya nos decían también en este día que debemos abrazar entonces el mensaje de la cruz. No nos avergonzamos del poder de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios, no mi justicia, no la justicia de los hombres, no la justicia de la ley, sino la justicia de Dios por medio de su Hijo, es la que se revela a cada uno de nosotros. Esperamos y confiamos que la justicia de Dios que se revela por la fe sea la que traiga a los hombres al arrepentimiento, sea lo que traiga a los hombres a la transformación, pues andamos por fe y no por vista, porque el justo por su fe vivirá. Entonces, quiero invitarlos a meditar lo siguiente. Y ahora, ¿a dónde te está invitando el Señor a pasar hoy? ¿Dónde quiere el Señor que vayas para ayudar a cumplir la gran comisión? ¿Recuerdas cuando te compartieron? ¿Recuerdas la persona que te compartió? ¿Recuerdas tus primeros años cuando te edificaron, cuando te dieron, cierto, las bases de tu fe? ¿Recuerdas cuando experimentaste también el deseo y el llamado de ir y hablarles a otros de Jesús? Cuando compartías tu testimonio personal y tenías que memorizarlo para que en 3 minutos pudieras hablar del antes, del cómo y el después. Sí, Dios te estaba también enviando, diciendo, hijo, quiero que pases a tu casa, quiero que pases a tu colegio, quiero que pases a tu barrio, que pases a tus vecinos y les anuncies que este evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, de los que están cerca y también, cómo no, de los que están lejos. Que el Señor nos ayude. Vamos a meditar entonces en esta pregunta. Doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes este precioso tiempo.